Dios le bendiga. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a la palabra. Qué bueno es Dios. Hoy vamos a continuar, vamos a iniciar, mejor dicho, una nueva serie que vamos a traer ahora nuevamente. Pero antes de iniciar y dar el tema de la serie, quiero hablar un poco de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Los que ven noticias saben que las cosas no están bien en el mundo. ¿Cuántos lo saben? Vemos 50 muertos en Florida, vemos más de 80 muertos en Turquía, en Francia, muertos en Turquía, en todos lados. Y este país como que se ve un poco como si fuera reservado para algo grande. No le estoy echando miedo, le estoy diciendo lo que dice la palabra. Lamentablemente, a medida que el hombre se va alejando de Dios, el pecado se va entrando en los corazones, en las casas, en las familias, en las escuelas. Lamentablemente, la mano del Señor se aleja. El problema es que no queda allí. El resultado que vamos a ver a través de la palabra es de que cuando Dios se aleja de una nación, de una casa, de una familia, de una escuela, comienzan las cosas a manifestarse. Ya lo vamos a ver. Y en esta serie que vamos a traer, tiene como propósito nosotros mirar el pecado que hay en nosotros. Es muy fácil nosotros decir, yo hago esto, hago lo otro, hago esto, yo hago esto, pero no vemos nuestro pecado. Y la palabra de Dios fue dada para que nos reflejemos en ella como espejo y ver nuestra condición actual. Es fácil justificarnos y decir, yo hago, yo no soy así, yo no soy asá. Pero la palabra del Señor no la entregó para que nos justifiquemos, sino para que nos miremos en el espejo de ella. Ella es perfecta, nosotros no. Y yo estoy seguro de que cada día usted abre la Biblia y encuentra cosas allí que hay que corregir. Amén. Entonces yo también, cada mañana yo la abro y veo cosas nuevas y más trabajo y más cambios y más santidad y más purificación. Pero a medida que el tiempo va avanzando y el hombre se va alejando de Dios, se va repitiendo lo que exactamente pasó en los tiempos de Noé, ¿verdad? Eso incluso en el Nuevo Testamento el Señor dice como en los tiempos de Noé. Bueno, piensen, en ese tiempo quedaron 8 personas vivas. 8 personas. ¿Qué nos deja saber ese número tan pequeño delante de toda una nación? De que el Señor no va a negociar su santidad con nadie. Y las iglesias hoy en día como que acomodan las cosas de Dios y la bajan al nivel del hombre, al nivel terrenal, y no subimos allá, sino que bajamos a Dios. Y comenzamos a negociar con Dios algo que Dios no va a hacer. Y confundimos la gracia común, que es el sol sale para todos, llueve, todo el mundo come, todo está tranquilo, y pensamos que Dios está contento. Dios no está contento. El tema de esta serie que vamos a ir trayendo es Destituidos de su gloria. ¿Cómo se llama la serie? Destituidos de su gloria. Esta serie nos va a ayudar a mirar dónde nos encontramos cada uno de nosotros y corregir. Una cosa como pastor de esta iglesia le voy a pedir es que abra su corazón, elimine toda autojusticia de que yo soy, yo tengo, yo hago, y venga como si fuera un nuevo creyente y comience a mirarse, a identificarse con las palabras que vamos a compartir. Y simplemente hoy vamos a traer la introducción, pero a medida que vamos trayendo el tema va a ir evidenciando nuestro corazón poco a poco. No lo busque todavía. En Romanos 3:23 dice lo siguiente, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Otra traducción lo expresa de esta manera, retomando el verso 22. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, declara justos a todos los que creen, o sea, los de la fe. Pues no hay diferencia, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. ¿Se ha hecho usted individualmente pregunta por qué usted ora, ayuna y usted hace pregunta a Dios y se hace tan difícil escuchar su voz? ¿A cuánto le pasa? Usted dice, pero yo le oro y le pido y no sé, no escucho su voz. Y es exactamente lo que queremos hablar. En este verso de Romanos dice que todos pecamos, todos, y no estoy hablando de la obra o de la acción, estoy hablando de la naturaleza. Aquí dice la palabra que desde Adán, todo el que es nacido de un ser humano es pecador. No importa qué bueno, qué malo sea. Aquí la palabra dice, todos pecaron. Este capítulo de Romanos,
del 10 en adelante dice, no hay uno bueno. ¿Lo han leído? No hay ni uno bueno. Siempre utilizo el ejemplo del joven rico. El joven rico le dijo bueno a Jesús, y Jesús le dijo, solamente uno bueno, y está en los cielos. Entonces quiere decir que ni usted ni yo, por bueno que por buenas obras demos comida, dinero. El libro de 1 Corintios 13 dice que usted puede quemarse por otro, y si no tiene el amor de Dios, o sea, la fe en Jesús, nada es. Imagínense, usted puede dar toda su fortuna a los pobres, y si no tiene la fe en Cristo, nada es. Y todo eso el Señor lo puso sabiamente porque Él conoce que nosotros nos justificamos. La palabra destituido en el griego significa quedarse corto. Imagínense que yo le pregunte, ¿verdad? La Torre de la Libertad, que es el nuevo nombre de las Torres Gemelas, y desde abajo, desde el suelo, yo le diga a usted, ¿me puede cerrar la última ventana de arriba? O sea, usted parado. Bueno, eso da risa, ¿verdad? Eso como que uno dice, no, eso es imposible. Pero es exactamente como nos encontramos, y es un ejemplo pequeño de cómo nos encontramos entre Dios y el hombre. Ahora, ¿cómo alcanzamos la salvación? ¿Cómo alcanzamos la gracia, la misericordia? Es a través del Hijo. Nadie puede subir, pero sí el Hijo descendió. Y cuando ponemos la fe en Jesús, ahí es exactamente donde comenzamos a vivir la vida cristiana. El tema hablando de destituidos de su gloria, ¿qué quiere decir gloria? Bueno, usted hoy, se oyen muchas canciones de Señor, derrama tu gloria y muchas cosas que se dicen en la iglesia y no saben lo que es la gloria de Dios. Primeramente en el hebreo es kabod, significa peso. Pero ese peso no está hablando de un peso como que si no puede levantar usted. Está hablando de un peso que lo aplasta todo. Eso habla de la gloria de Dios. Cuando un hombre en la Biblia se le presentaba al Señor, ¿dónde caía? En el suelo. Y eso, que esa gloria venía con misericordia, pero la presencia del Señor siempre va a humillar al cristiano. Si vemos algunos de los aspectos de la gloria de Dios, el primero es la creación. Ahora, muchas veces cuando la palabra de Romanos 1 dice, la gloria de Dios se manifiesta en lo creado. Ahora lo miramos y decimos, wow, qué grande. Pero ¿se ha detenido usted a pensar que el poder de Dios o la creación desde el inicio no ha cesado? La primera semilla, el primer árbol todavía sigue produciéndose después de su propio género. Bueno, la creación da testimonio de la gloria de Dios. Y luego viene la justicia. La justicia de Dios es exactamente lo que tenemos que entender en su palabra. Miren, no hay manera de que usted y yo hagamos nada para quedar bien con Dios o justificarnos. Si usted, se lo voy a poner en ejemplo mínimo, cuando vamos a la corte y cometemos una infracción, si no pagamos la multa, aparte de eso, ¿cómo podemos ser perdonados por el juez? No hay forma, ¿sí o no? Si una persona mata a otro, son 50, 100 años de cárcel, no sé, pero de la única manera es cumpliendo la condenación. ¿Entendemos? Entonces, aquí lo que pasó, muchas personas piensan que Jesús solamente pagó por nuestros pecados. No solamente eso, Él padeció por nosotros. Él sufrió la condenación. Él se puso en el lugar de usted y yo en la cruz. Y la ira del Señor cayó sobre Él. Esa es la justicia de Dios, de que tiene que pagarse la deuda. Otro aspecto de la gloria de Dios es la misericordia. Bueno, vemos que para el mundo, el no creyente, existe una misericordia limitada. Las personas se confunden. Por ejemplo, cuando usted pone los ojos en un concierto secular, usted puede ver la gente gozando, brincando, bebiendo, de todo. Y usted mira esas personas y usted dice, no pasa nada porque ellos están gozando, la están pasando bien. Allí lo que se está mostrando es una simple misericordia de Dios hasta que el hombre decida arrepentirse. Esa es la parte que muchos confundimos y vemos al mundo en su corriente y decimos, pero no pasa nada. Bueno, eventualmente no pasa nada, pero llegará el tiempo. Otro punto, el punto número 4 de la gloria es su santidad. La palabra dice, sed santos porque Dios es santo. Este aspecto es uno de lo más importante del Señor, no es que es más ni menos, sino es el que identifica a Dios para con la iglesia, la santidad de Dios. A veces nosotros utilizamos el término, yo no soy perfecto, solamente Dios. ¿Cuántos decimos eso? Solo Dios perfecto. Pero el mandamiento de la Biblia es que seamos perfectos, que caminemos hacia la perfección. No podemos conformarnos con decir Dios es santo, yo no.
Y el quinto punto de la gloria de Dios es su poder. Hablando de la creación, ese poder creador, ese poder de sanar, ese poder de que las cosas sean existentes, es exactamente el poder que ya como que se hace normal. O sea, para nosotros la creación es algo normal. El cielo está arriba, la tierra está abajo, los árboles crecen, se caen, pero no nos detenemos a analizar cómo funciona todo eso. Y es a través del poder de Dios. Todavía no lo busque. El libro de Nahum, capítulo 1, verso 3, creo que muchos dijeron, nunca había oído que ese libro existía. Nahum 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Dice, grande en poder, dice, y no tendrá por inocente, ¿a quién? Al culpable. O sea, todo culpable tiene que pagar. ¿Quién es culpable aquí? Todos. Luego dice, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, o sea, camina por encima de la tormenta. Y luego dice, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Se imagina lo que está diciendo este verso? Cuando usted pisa, ¿verdad?, en un lugar donde hay tierra, se levanta un polvito, ¿verdad? Bueno, este verso dice que cuando él pisa la tierra, bueno, las nubes son el polvo de sus pies. ¿Es grande Dios? No, no parece, porque sí, hay grande, sí. Con ese ánimo no creo que usted crea que Dios es grande. El subtema que vamos a traer hoy debajo de la serie Destituidos de la Gloria de Dios es: el pecado ha hecho división entre el hombre y Dios. El pecado ha hecho división entre el hombre y Dios. Isaías 59, vamos allá, ahora sí. Vamos a Isaías capítulo 59. Isaías 59, vamos a leer el verso 1. Me dicen amén cuando lleguen. ¿Llegaron todos? Ya con los teléfonos y iPad no se oyen las hojas ya. Antes uno oía el... y uno sabía más o menos, pero ya llegué. Bueno, vamos al verso 1. ¿Están ahí? Dice así, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. En este libro de Isaías, vamos a estar caminando en esta serie por el Antiguo Testamento mucho. En este libro de Isaías, en ese tiempo estaba el pueblo de Dios sumergido en el pecado. Nosotros tenemos un modelo para lo que es pecado, y es que cuando vemos matar, mentir, robar, pero el simple hecho de no confiar en Dios es pecado. Ese es el pecado mayor. ¿Por qué? Porque es el pecado de idolatría. Usted se convierte en su propio Dios. Ya Dios no es su dependencia. En el tiempo de Isaías, de este profeta, vino a traer palabra de parte de Dios para arrepentimiento. Al inicio del libro vemos que el libro de Isaías está dividido en tres. Vemos la confrontación del arrepentimiento, luego la consolación de Israel y luego la promesa. Entonces, el libro de Isaías, de una manera espiritual, podemos considerarla como el libro que interpreta toda la Biblia en resumen. Entonces, este profeta era el profeta mesiánico. El mensaje que traía era conforme al Mesías. Cuando usted ve el Nuevo Testamento, todas las profecías que se dicen, como dijo el profeta, la mayoría son hablando de Isaías. Entonces aquí vemos que tenía Isaías dos hijos. Uno se llamaba Sear-Jasub y el otro Maher-Salal-Hasbaz. No se habla hebreo, pero por ahí va. El primero significa remanente. Remanente volverá, imagínense, remanente volverá. El segundo hijo, su nombre significa apresurado a la riqueza o apresurado al botín. Ahora, estos dos hijos, lo vamos a ver durante la serie, representan Samaria y Judá. Los samaritanos de Samaria y los judíos son de Judá. Entonces, en ese tiempo había una conmoción tan fuerte, un ataque, podemos decir, tan fuerte, donde estos se aliaban, por ejemplo, a Egipto o a Siria, con A, no Siria, sino a Siria. Entonces, Siria, oigan bien, el Señor utilizaba a Siria como un instrumento de juicio. Era el instrumento para perseguir al pueblo de Dios.
Entonces, el pueblo de Dios era perseguido, era encarcelado, iba en cautiverio, y era cuando el pueblo se arrepentía. Ahora, nosotros hablamos aquí en esta iglesia mucho de arrepentimiento. Ustedes son más que testigos. Al final del servicio abrimos la puerta al arrepentimiento, y Dios nos llama todos los días a arrepentimiento. Pero lamentablemente el hombre, por las palabras, a menos que ame a Dios con todo su ser, no toma en serio lo que Dios dice, y tiene que venir persecución. Lamentablemente en el tiempo de Isaías, el Señor tuvo que enviar el juicio, tuvo que cerrar el cielo, y había un clamor día y noche. Lamentablemente el Señor no respondía. El propósito de Isaías en esta carta, en este libro, era que confiaran en el Santo, que confiaran en Dios. Y hoy en día viene mucha inseguridad, mucho desespero en la gente, y Dios dice en su palabra que esperen en Él. El segundo propósito de esta carta, de este libro, es que se apartaran de la iniquidad, que se apartaran del pecado. Y el tercer punto era esperar por la promesa de Cristo que venía, el Mesías. Aquí en el primer verso que dice: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor, ni el oído se ha hecho sordo. Y es la pregunta que hicimos ahorita, de que a veces uno ora y uno hace, y ¿por qué Dios, verdad, no responde? Hoy en día el engaño número uno de la iglesia cristiana es la actividad en la iglesia. Ese es el enemigo número uno, los quehaceres de la iglesia. Esos quehaceres tapan lo que se llama la obediencia de Dios, la obediencia a Dios, perdón. Entonces nos ocupamos tanto en las actividades de la iglesia que se nos olvida la santidad, la purificación, la orden directa de Dios para obedecer su palabra. ¿Y qué pasa? Que cuando llega una persona a la iglesia, tiene un talento, se pone a trabajar y no se pone a prueba esa persona, su testimonio, su integridad. Y lógicamente no exige la iglesia gente perfecta, porque si no yo estuviera predicando. Pero las personas tienen que ser probadas, tienen que dar un testimonio, tienen que verse que están trabajando en la santidad cada día. ¿Están de acuerdo? Entonces, este pueblo estaba tan ocupado en la oración, en el ayuno, en los sacrificios, que lamentablemente se olvidaron de la obediencia de Dios. Acompáñenme a Isaías, al capítulo anterior, al 58. Vamos allá. Y vamos a ver aquí por qué razón venía el Señor no respondía el clamor. Isaías 58 es el capítulo anterior. ¿Están ahí, verdad? Bueno, aquí dice el Señor, el Espíritu hablando por medio del profeta. Dice: clama a voz en cuello. Ahora, aquí le está dando el Señor una dirección al profeta para que hable con firmeza, con denuedo, y que hable alto y que se oiga. Esa es la actitud de esta palabra. Dice: no te detengas, o sea, no pares el mensaje. Le dice: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y la casa de Jacob su pecado. Verso 2 dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, me andan buscando como si anduvieran en obediencia. Luego dice: y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hoy en día el Señor ha ido tratando mediante la palabra con nuestros corazones. Hemos ido viendo palabra, hemos ido creciendo, pero hay cosas que Dios demanda por orden, ¿verdad? A veces siempre nos enfocamos en la iglesia, en el templo, y nuestra casa está en desorden, ¿sí o no? O sea, nos enfocamos en lo que vamos a hacer aquí, pero bueno, por ejemplo, dejé mi cama extendida en mi casa porque no quería llegar tarde a la iglesia. O sea, son cosas simples, pero no, el orden no es ese. Vamos a ver a través de la Biblia el orden institucional de Dios, cómo el Señor ordenó todo. El verso 3 ahí mismo dice, a manera de pregunta: ¿por qué dicen, aquí el Señor está hablando de parte del pueblo que se pregunta, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos. Lo hacen como le da la gana. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí había un abuso sobre los pobres, sobre los que trabajaban debajo del pueblo de Dios. Abusaban de sus empleados. El verso 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. No guardaban su lengua, ¿verdad? Aquí en el corazón. Y para herir con el puño inicuamente, maltrataban a los hermanos, a las hermanas, la maltrataban con la boca y con la mano. Dice: no ayunéis como hoy, o sea, de esta manera, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, no lo hagan así.
El verso 5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que aquí habla de un sacrificio, que de día el hombre aflija su alma, que incline su cabeza con junco y que haga como de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? Aquí está hablando del sacrificio de la carne, ¿verdad? Bueno, las personas que dicen ayuné por 3 semanas, oré 9 horas, los que dicen que hacen esas cosas. Pero Dios, increíblemente, nos ha mandado a hacer cosas por la obediencia que a nosotros nos parecen simples. Por ejemplo, hay veces que Dios nos manda a callar en medio de una conversación. Así de simple. Le dice, cállate. ¿Y qué hacemos? Seguimos. Ahora, usted y yo podemos que veamos eso simple, como nada. Bueno, Señor, se me pasó, perdóname. No, eso es rebelión. Todo lo que Dios nos manda a hacer y no hacemos es rebelión. Miren lo que dice el verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad? ¿Qué quiere decir eso? La malicia, la maldad del corazón. Luego dice, soltar las cargas de opresión. Oprimían al pobre, abusaban de los pobres. Y aquí también alude al pobre de espíritu. O sea, se aprovechaban del que tenía un buen corazón. Dice, y dejar ir libre a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo. ¿Qué es yugo? Todo lo que nos lleva a la esclavitud del pecado. El verso 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no escondas tu mano. Digo, no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, aquí viene el orden de Dios. Primeramente, los mandamientos del Señor. Luego, la actividad de la iglesia. Ese es el reflejo de nuestra obediencia. El verso dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿No es eso lo que queremos? Que cuando oremos Dios nos oiga. Bueno, tenemos que trabajar en el pecado que ya conocemos. En la parte de nuestro corazón que está torcida. Dice, clamarás y dirá Él, el Señor te dirá, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Qué es todo esto? Esta es la vida del mundo. ¿Qué es lo que hace la gente del mundo? Bueno, hablar vanidad. Todo lo que hablan es vanidad, lo terrenal. Pasan el tiempo hablando más de las cosas pasajeras que lo que el Señor nos manda. El verso 10 dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como al mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Saben que aquí hay una sanidad física también? ¿Lo pueden ver? Por la misma obediencia de Dios, muchas personas están enfermas de cuerpo físico. No digo todos, entiéndase, no todos. Están enfermos por la desobediencia de Dios. A veces yo, por lógica espiritual, lo voy a llamar así, digo, bueno, si Dios nos llamó, porque Pablo estaba enfermo, ¿sí o no? Pero si Dios nos llamó, ¿verdad? Nos llamó a servirles y somos sus instrumentos. Bueno, a veces hay enfermedades que obstruyen el servicio a Dios. Que si me duele aquí, si me duele allá, si no me puedo levantar para servir a Dios. Pero no tiene que ver con el servicio a la iglesia, tiene que ver con la obediencia a lo que trae la verdadera sanidad. Porque cuando hay obediencia a Dios, santidad y purificación, dice que la prosperidad no solamente es económica, es lo primero que viene a nuestra mente, también viene sanidad física. Ahora, cada quien, Dios va a tener un trato, como Pablo, para que no se enorgulleciese, se le dio un aguijón, ¿sí o no? Pero fue con ese propósito, para que no se tuviera orgullo durante el ministerio. Pero muchos de nosotros estamos en la pobreza física, espiritual y económica, es por eso, por esa razón. Volvemos al verso 1 del 59. Notamos que el Señor hace una pregunta, o no una pregunta, más bien es como si fuese a decir algo por nosotros, ¿verdad? De esta manera, bueno, yo no he acortado mi mano, ¿verdad? Yo no he dejado de querer bendecirlos, tampoco me he hecho sordo. Más bien, nosotros sí. Aquí cuando vemos que el Señor utiliza en este verso el oído y la mano, esto simboliza en la Biblia, el oído simboliza la obediencia, el oír a Dios con un corazón abierto. Hay personas que están, bueno, todos estamos aquí
y todos, incluso los que están en ese cuarto, me pueden oír, ¿sí o no? Pero el oír de la Biblia no está hablando de ese oír, ya lo oí, me voy. El oír está hablando de aquí del corazón, de tomar las palabras de nuestro Dios en el corazón y ponerlas por obras. Ahora, ¿cuál es el resultado del buen oír? La obediencia. Cuando obedecemos es cuando afirmamos que oímos de corazón. Pero si oímos como la parábola del sembrador, unos la oyeron con gozo, y amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando salieron los afanes de la vida, en lo material, o Satanás, dice, le tomó la palabra y ya se lo olvidó. Este oír que está hablando aquí del Señor, en el caso de nosotros, no hemos oído su voz, no hemos obedecido. La mano simboliza el obrar. Cuando la palabra dice sus manos están contaminadas, quiere decir que han pecado. Pero la mano siempre va a simbolizar la acción, la obediencia actuada. Y a nosotros sí se nos ha encogido la mano para obedecer al Señor. Miren lo que dice el verso 2. El verso 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Nota usted que la división no es entre Dios y el hombre, sino entre el hombre y Dios? O sea, el problema radica del hombre hacia Dios. Dios siempre está dispuesto a bendecir su iglesia. ¿Usted lo cree? Siempre está dispuesto. Pero por la iniquidad y el pecado, el Señor dice que no nos oye. Aquí dice que por la iniquidad hemos hecho división. ¿Qué es una división? Es como una barrera en el medio. Miren el verso 9 más adelante. Dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Miren lo que dice el verso 10. Palpamos la pared como ¿qué? Como ciegos. ¿Sabe cómo anda un ciego tocando las paredes para llegar a su destino? Y esta parte es la fuerte, dice, y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como si fuera de noche. Miren, este verso nos va a ayudar a entender algo. Hay veces que uno le comparte algo a un hermano, a una hermana, no sé, y esa persona no lo entiende. A veces tachan a uno de legalista, no sé qué. Pero el discernimiento espiritual es tan importante, mis hermanos, porque hay cosas que usted no lo va a ver, pero el Señor se lo va a mostrar. Hay ataques demoníacos, hay manifestaciones en su mente, hay cosas que usted no lo va a ver físicamente. Aquí el verso dice que andamos como ciegos al mediodía. Al mediodía es donde el sol está en el centro del cielo, donde está más claro el día. Y dice, en el día más claro, ustedes están más ciegos. Y nos dejamos llevar. Bueno, creo que el viernes hablábamos, el juego de Pokémon Go. Es un simple juego, ¿sí o no? Es un juego. ¿Es un juego, sí o no? Un juego inofensivo, que lo voy a llamar yo. Pero ¿cuántos muertos van? ¿Cuántas personas están posesionadas mentalmente con el juego? ¿Cuántas personas en su trabajo han dejado de trabajar y salen a buscar los muñecos? Eso. Los que no lo saben, eso es un juego en el teléfono que usted tiene que caminar y encontrar los montricos, así se llaman, los Little Monsters. Y hay que salir a buscarlos. Ahora, es un juego, está bien, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo del lado del juego. Pero ¿dónde está el beneficio del juego? ¿Dónde está el control de su mente? ¿Dónde está? Entonces, nuestros hijos, así le voy a llamar, están influenciados con esos juegos. Quítale la tableta, el teléfono a su hijo para ver que va a llorar más que su leche. ¿No? ¿No es así la cosa? ¿Sí o no? Entonces, cuando los niños revelan, manifiestan una actitud contraria a la que le están dando como educación, preguntan al Señor, pero ¿por qué si yo no le enseñé eso? Porque no eres tú quien lo está criando, es la televisión. Y lamentablemente esto se predica y tachan a uno de loco, de legalista o que ya no estamos pasando. Órele a Dios y Él le va a mostrar lo que usted tiene que hacer. Créanme, mis hermanos, hay ataques espirituales que usted está bajo ellos, que si usted no está conectado al Espíritu Santo no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Yo no me estoy jactando con lo que le voy a decir, pero se lo voy a decir abiertamente. Yo camino por las calles y yo veo los brujos, las brujas, pero no por la vestidura, nada que ver con eso, yo los puedo ver. Personas que hacen santería, brujería, que echan cosas satánicas a personas, yo los veo. Increíblemente así los veo claramente, pero yo no lo puedo ver en mi carne eso. Eso es el Espíritu Santo que se lo muestra. Y uno llega a un lugar, usted llega a un lugar donde hay mucha gente y usted no sabe quién está allí. Usted no sabe quién le va a hacer un daño, ¿verdad que no? ¿Se acuerdan de Eliseo? Y creo que era la mujer, no sé si era la Tsunamita, creo que era, no me acuerdo bien. Una mujer que el profeta le dijo, sal porque viene algo fuerte para acá.
Y la mujer salió porque venía una sequía, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hizo el profeta? Le avisó de algo que ella no podía ver, ¿sí o no? Eso es lo que Dios hace con nosotros, nos avisa, nos habla de manera profética para que nos guardemos. Pero nosotros justificamos esas cosas y la convertimos en idolatría. Un pastor dice, la televisión, hay personas que idolatran la televisión. Y dijo él mismo, no me creen, y preguntó, ¿por qué los muebles están de frente a ella? Así dijo él. Todo está frente a la televisión. Usted arregla su casa y lo pone frente a ¿qué? A la televisión. Entonces, cada quien tiene que orar, porque yo sé que muchos dicen, bueno, no creo que es para tanto. Hay personas que utilizan la televisión para ver un documental, para estudiar. Por eso digo que no es la televisión, es nuestro corazón inclinado a las cosas. ¿Me pueden entender? Porque veo que me miran como que se me pareció la cabeza. La palabra iniquidad significa, aquí, denota maldad en el corazón. A mí me pasa, le dije eso para que sea honesto, a mí me pasa. ¿Usted no le pasa que piensan cosas malas y usted dice, ¿de dónde vino ese pensamiento? Y usted comienza a hablar en ese momento. ¿No le ha pasado? A mí me pasa. A veces le llegan pensamientos y uno dice, ¿pero de dónde vino ese pensamiento? De mi corazón caído. Pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Iniquidad significa la naturaleza pecaminosa que existe dentro de nosotros. Eso está allí. Pero el Espíritu Santo ahora mora en el espíritu del creyente. Y ahora tenemos una batalla entre elegir hacer la palabra o hacer lo que me dice mi corazón. La palabra aquí que el Señor utilizó como división está hablando de una separación. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? ¿Se acuerdan de la historia que fue, el rico fue al infierno, Lázaro fue al seno de Abraham? Y él le dijo, le hablaba, creo que era Abraham, y le decía a Abraham, aquí hay una pared divisora, que ni los que están aquí pueden ir, ni los que están allá pueden venir acá. Bueno, eso simboliza aquí la palabra, sus iniquidades han hecho separación entre ustedes y yo. Hoy en día se cumple lo que Isaías 5:20 dice, ay de aquel que a lo bueno le llama malo, a lo malo bueno. A lo que es dulce le dice amargo y a lo que es amargo le dice dulce. Así está el mundo ahora mismo. No es que se va a poner así, está así ahora. Por esa razón, cuando yo le hablé de la televisión y las tabletas, muchos yo sé que en su corazón dijeron, no es para tanto, porque a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y no saben discernir entre qué pueden sus hijos ver o qué podemos ver como cristianos. Ni eso puede la gente discernir. No sabemos qué es bueno, qué es malo, no sabemos qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Y lamentablemente eso ha hecho una barrera entre la relación de Dios y yo. Créanme, mis hermanos, estamos ahí todos trabajando, cortando lazos. Pero yo le intimo que ore para cortar lazos. Hay cosas que Dios quiere que usted elimine. Y se lo va a decir individualmente. Individual, yo no puedo decírselo porque es una relación. Él se lo va a dejar saber. Cuando en Éxodo 3, si me quieren acompañar allá, vamos al verso 5. Ahí fue cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas y en el desierto notó que una zarza, ese es un tipo de un árbol que se llama zarza, se estaba quemando, pero no se consumía. Me imagino que Moisés a distancia dice, bueno, se está quemando, pero no bota humo, ¿verdad? Y cuando él ve el árbol que se va acercando, en el verso 5, Jehová, el Señor, le habla, le dice el Señor, no, ¿qué le dice? No te acerques, o sea, no vengas para acá. ¿Qué dijo después? Quita tu calzado de tus pies. Hay personas que están orando para que Dios le quite el pecado. Hay personas que dicen, Señor, ayúdame a que esto se vaya. Pero cuando vemos la Biblia, el Señor, como mandamiento, nos manda a apartarnos del pecado. ¿Lo pueden ver? Aquí no vemos que el Señor le dice, ven y yo te quito el calzado. Él le dijo, antes que vengas, quita el calzado. Primero, purificación. Luego, relación. Primero y luego, relación. El Señor nos manda primero a purificar antes de poder hablar con nosotros. Ese calzado simboliza el pecado que levantamos cada día a diario. Pero fíjense en algo. Yo le hago muchas preguntas a la Biblia para entender. Yo dije, bueno, ok, el calzado se quitó, ¿verdad? Quiere decir que ya estaba puro, ya podía entrar en el lugar santo, porque el verso dice, porque la tierra, el lugar donde estás, tierra santa es. Ahora bien, si se quitó el calzado, ¿quiere decir que el pecado estaba en el calzado y no en sus pies natural? ¿Quiere decir eso? No, ¿verdad? Quiere decir, él era pecador. Pero ¿qué fue lo que purificó el pie?
La obediencia, exactamente. La obediencia. El Señor le dio un mandamiento, Él lo cumplió y luego fue purificado por la confianza. Esa es la fe. ¿Por qué digo esto? Porque no son los muchos trabajos que nos van a santificar, es obedecer exactamente lo que Dios dice. ¿Lo pueden ver? Porque yo puedo hacer tantas cosas, el ayuno de Daniel, yo puedo hacer tantas cosas, y orar por 3 días de corrido, recortarme el pelo, tirarme ceniza, todo lo que la Biblia dice conforme al sacrificio, y Dios se queda mirándonos como, a mí me es abominación, no sé a ti, así nos dice el Señor. Entonces, aquí hubo un mandamiento, quita tu calzado. Moisés, el hombre más manso, dice la palabra, que en ese tiempo se quitó el calzado y él fue purificado. Ese fue el primer mandamiento. Cuando vemos Isaías 6, vamos allá. Isaías 6, verso 5. Isaías 6, verso 5. ¿Llegaron? Ok, aquí vemos la visión de Isaías con el Señor, ¿verdad? En la visión se le apareció la presencia de Dios, su gloria. En el verso 5 dice, entonces dije, aquí hablando el profeta a sí mismo, ay de mí, que soy ¿qué? Aquí hay lo que se llama un reconocimiento, una confesión de su condición de pecado. Dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey. Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, todavía no ha hablado con el Señor en la visión. El 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines. Dice, teniendo en su mano un carbón encendido. Este carbón encendido representa el sacrificio, la cruz. Luego dice, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Ahora, fíjense aquí la santidad. El ángel, los ángeles, dice la palabra, el serafín, quiere decir encendido de fuego. O sea, quiere decir en llamas o prendido, serafín. Entonces, aquí vemos que el serafín utiliza tenazas, como si se fuera a quemar. ¿Verdad? ¿Lo pueden ver? Ahora, las tenazas no son para no quemarse, es para no tocar lo que le iba a quitar la inmundicia. Él le dijo, esto ha tocado tus labios, no mis manos. Entonces, cuando dice aquí, dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto, o sea, el carbón, tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí viene el verso 8, ¿qué dice? Después oí la voz del Señor. ¿Lo ven ahí el orden? Después oí la voz del Señor. Después del perdón del pecado y del arrepentimiento, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, el profeta, heme aquí, envíame a mí. Ahora, el envíame a mí es el trabajo en la iglesia, en la actividad. Pero primero hubo una purificación. ¿Lo pueden ver? Ahora, conforme a este poquito que hemos compartido, podemos ver cómo están las iglesias hoy ocupadas en conciertos, actividades, regando tratado, limpiando la iglesia, edificando iglesias, no sé cuántas cosas, incluso dándole comida al pobre. Muchas cosas que nos hacen sentir como que estamos bien con Dios. ¿No pueden ver eso? ¿O soy yo solamente? Están muy callados. El orden de Dios es innegociable. No hay manera de decirle al Señor, bueno, Señor, permíteme primero hacer esto en la iglesia y luego yo me santifico. A Jonás es uno de los mayores ejemplos como orden. A Jonás le dijo, ve, predica. Jonás dijo que no. Bueno, se rebeló, el Señor lo metió dentro del pez, de allí lo sacó, y Jonás volvió, seguro le preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor no le dijo que hiciera otra cosa, lo mismo, ve y predica a Nínive. El orden de Dios es así, primero la santidad, luego la relación, y luego se envía a la persona. Es necesario esto. En el Salmo 5.1, si me quieren acompañar, dice así, Salmo 5.1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Si vemos la Biblia entera, nos vamos a encontrar con estos principios, que primero es la santidad. Y yo creo que esto nos va a llevar a tener un poquito más de cautela cuando decimos Dios me dijo. Ahora, Dios habla a diario por su palabra. El Espíritu Santo nos da lo que se llama la convicción del pecado. Dios habla todos los días. Pero aquí el mensaje va dirigido a la relación. A que cuando vayamos al Señor y toquemos la puerta, el Señor diga, heme aquí, ¿qué quieres? Señor, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Ve, no vaya, cállate, sí, dale, no le des. O sea, una relación para hacer lo que Dios dice. No todo lo que está en la Escritura, es decir, el verso dice esto, vamos a hacer esto. Hay iglesias que se han levantado con un verso, que dice el verso tal, no, porque el avivamiento, y le ponen afuera iglesia de avivamiento. Pero no es lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso la palabra dice, y el Espíritu dice claramente a las iglesias. Claramente quiere decir con mucha precisión. No es lo que yo tomo de la Biblia y lo hago como yo quiero. Es lo que dice Dios. Eso es ahí es donde queremos llegar. Como iglesia queremos tener una relación con Dios. Es lo más importante. Si usted se va de aquí a otra iglesia, usted no necesita el establecimiento o el pastor local, necesita a Cristo. Y con la relación personal es como va a poder ver si le engañan, si no le engañan, si usted es salvo, si no. Y es cada uno de nosotros trabajando en cortar todo lo que divide la vida cristiana. Si nos preguntaríamos en qué consiste la vida cristiana, consiste en dos cosas primordialmente. Lo primero es la plena confianza. ¿Se acuerdan Isaías? El punto principal era que querían que tuviesen plena confianza en Dios. Y lo segundo es la total dependencia. Pero nosotros somos expertos en quitarle los valores a las palabras. ¿Qué quiere decir confianza? Aquí, cuando la fe dice confiar en Jehová, confiar en el Señor, ¿qué es confianza? Confianza es usted darle algo de valor a alguien, ¿sí o no? Bueno, con un peso, $1, yo necesito tener confianza a una persona para dárselo, porque para mí no tiene valor, ¿verdad? Se necesita la confianza para dar algo de valor. Por ejemplo, cuando usted va a entregar su hija a una persona, usted necesita confianza. Si usted va a permitir que una gente entre a su casa, necesitan confianza. Ahora, ¿por qué? Porque esa es su vida, ese es el entorno de su vida. Usted no deja entrar todo el mundo a su casa, ni a su aposento, ¿verdad que no? Usted no le entrega a sus hijos a todo el mundo, necesita confianza, esa es su vida. Entonces, si yo preguntaría, ¿qué el Señor quiere que le confiemos? ¿Qué usted diría? ¿Qué es todo? Lo oigo como que me hablan como por tú, así. ¿Todo qué es todo? El corazón. El corazón. Entonces, el Señor nos pide el corazón, que confiemos de todo. Esa es la fe cristiana. No es decir, no, yo confío que Dios va a proveer. Bueno, los ateos, ellos comen. El que no cree en Dios come todos los días. Eso es una confianza natural. Bueno, yo confío que si llueve, el agua va a caer en el suelo. Eso es algo normal. No hay otra manera de suceder. Yo confío que si siembro, voy a cosechar una mata de manzana, un árbol. Pero aquí la confianza que el Señor demanda es total entrega, total y plenitud de corazón, o sea, todo. Luego viene la dependencia, total confianza y total dependencia. Saben que la dependencia es una de las cosas de la fe, por así decir, no me llega la palabra, uno de los atributos de la fe que nos ayuda a no fallarle a Dios. La dependencia. Cuando usted depende de Dios, usted no anda inventando, no anda buscando amigos o aliados para hacer cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, ¿qué pasó en los tiempos de Isaías? Que no tenían la total dependencia en Dios. ¿Cuál era el propósito del Señor elegir al pueblo de Israel? Si usted se fija en el mapa, es el país más pequeño, ¿sí o no? Y está rodeando de los terroristas más fuertes y son las naciones más grandes. La India, África, el Medio Oriente, todo eso, Asia Menor, tienen a Rusia, China, a la India. Increíblemente, es como un granito de frijol y le ponen al lado, no sé, un animal completo, una vaca. O sea, estoy haciendo un ejemplo de medidas, no sé ni qué me llega a la mente. Pero el país de Israel, increíblemente, es lo más pequeño, lo más insignificante. ¿No se ha preguntado por qué todo el mundo quiere eliminarlo? ¿No se ha preguntado nunca eso? ¿Allí hay petróleo? No hay nada que quieran quitarle. Es por Satanás. Quiere eliminar el pueblo de Dios. Es por eso. Eso es lo único. Pero, cuando vemos a Dios que elige este pueblo, lo utiliza para utilizar lo más vil,
lo más menospreciado, entiéndase nosotros, lo más vil, para avergonzar al mundo. Entonces, aquí notamos de que ellos, cuando veían que el enemigo venía, mira qué pasa. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener mucho cuidado. El pueblo de Israel se apartaba de Dios, número 1. Número 2, caía en el pecado. Y número 3, cuando venía la consecuencia del pecado, no se tornaban a Dios, buscaban aliados paganos. Por ejemplo, usted y yo no tenemos un orden con las finanzas, vamos a suponer. Y de repente cogemos algo a crédito, ¿verdad? Y ahí está el banco tocándonos las puertas que nos va a quitar. Y no acudimos a la iglesia como ayuda, sino buscamos a un hermano, a un pagano, a un no creyente. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que por mi culpa caí en un pecado, vino la consecuencia y acudí al mundo y no a Dios. Eso es lo que hacía Israel. Se apartaban de Dios, pero era por su propia culpa. La misma culpa de su pecado los apartaba. Es como que usted cometa un error, usted peque, la iglesia lo discipline y usted diga que el pastor y los líderes no tienen amor. Eso es exactamente lo que pasa. Ese es el engaño de Satanás. O sea, la iglesia está para discipular, para disciplinar, pero se disciplina al que comete el pecado. No se disciplina sin necesidad. Entonces, cuando viene la disciplina, viene el conflicto de no recibirla, se van de la iglesia y dicen que en la iglesia no hay amor. Pero vamos al centro, al origen de las cosas. Bueno, pecó, se corrigió, no se arrepintió y fue echado fuera de la iglesia. Y la gente dice, wow, pero qué fuertes son ahí. No, el fuerte es el que no se quiso arrepentir, ¿sí o no? Pero por no dar el valor a las cosas como son, la invertimos y la gente lo cree eso. Eso pasó con Israel, se apartó de Dios, pecó y buscó aliados paganos. Por esa es la carta de Isaías y la Biblia completa la iglesia. Las bendiciones de Dios que tanto la iglesia pide, clama y levanta sus manos para recibirla, son condicionales. No se negocian con Dios, son condicionales. Por ejemplo, acompáñenme a Deuteronomio 28. Miren, van a notar que le estoy leyendo todo del Antiguo Testamento, que todavía sigue válido en el Nuevo Pacto. Ahora, ¿qué es lo que no es válido? Lo ceremonial, las actividades, el ayuno, ese tipo de cosas, ya no. Lo son de manera de fe. Pero esto que estamos leyendo, esto sigue vigente, dice que su palabra permanece para siempre. Ahora bien, el verso 15, el 1 dice, pero acontecerá que si oyeres la voz. Ahora, a mí me llama la atención de que no dice la palabra de Dios, dice la voz, ¿verdad? El capítulo 1, el verso 1 dice la voz. Bueno, vamos a leer el 15, que es lo contrario a ese mandamiento. O sea, la respuesta fue contraria, quiero decir. El verso 15 dice, pero acontecerá, ¿qué dice? Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, hay una letra, una palabra que tiene dos letras, que es lo que le da significado a todo, y es la palabra sí. Es un adverbio condicional, quiere decir, bueno, cuando un hijo le pide algo al padre, papi o mami, ¿me vas a dar esto? Y el padre te dice, sí, pasas de curso. Sí, te portas bien. Ese sí es condicional. Quiere decir que si no se hace con ese sí, ya no es condicional, ya es para todos. Es sí, escuchar es la voz de Jehová tu Dios. Mira lo que dice, para procurar, aquí procurar es ser diligente, en cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Y luego dice, que vendrán sobre ti. Ahora, recuérdense bien que este verso dice, si no oyeres. El uno dice, si oyeres, ese dice, si no oyeres. Luego dice, que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Maldiciones, ¿verdad? ¿Saben por qué dije bendiciones? Porque la iglesia de hoy quiere bendiciones sin obedecer. Es exactamente, por eso lo hice recapacitar, porque la iglesia que vemos en todos lugares quiere bendición, pero sin obediencia. Y aquí dice, si no oyeres, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Yo le quiero dar un momento para que vean, fíjense que del 1 al 14, miren su Biblia, del 1 al 14 son bendiciones. Ahora, del 15 hasta ¿dónde llega? 73 por ahí. ¿Cuánto? El último verso, 68. Ahora, del 1 al 14 las bendiciones, pero acuérdense, una bendición es infinita en Dios. Por ejemplo, una semilla, usted se le entrega a una persona y puede sembrarla, nace un árbol con 15 manzanas y salen 15 semillas.
y así sucesivamente. O sea, por eso se ven pocos, pero no son menos. Pero las maldiciones del 15 al 68, fíjense, ahí está, si usted lo lee en su casa, cáncer, enfermedad, sequía de tierra, etcétera, etcétera. Todo esto exactamente es lo que cierra los cielos, para que no llueva y para que la iglesia escuche la división de Dios para bendición. Todo esto es lo que tapa el oído de Dios, la iniquidad. No cae la lluvia para dar fruto, comienzan las sequías, en la noticia vemos ahora la tierra cuarteándose, las guerras contra los que poseen un poquito de riquezas, terremotos, se multiplica la maldad, que es lo que estamos viendo, lo que se llama, no sé en español, martial law. Se tira la policía en tal de guerra a las calles con soldados, y entran según garante a su casa y tienen que dejarlo entrar. Antes era con un permiso, ahora van a entrar y van a sacarlo con la cabeza. Eso vendrá. Pestilencia, enfermedades. ¿Usted está viendo esto en la noticia hoy? Bueno, esa es la razón, la iniquidad. Entonces, cuando Deuteronomio 28 habla de todo esto, usted puede buscarlo punto por punto, que es exactamente lo que está pasando. Maldita será tu tierra, tu vaca, tu ganado, tu dinero, tu vida, tu entrada, tu salida. Todo es una maldición ahora mismo. No anda uno seguro en la calle. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que advierte, que cuida a uno. Pero le voy a decir algo, va a empeorar. Y la iglesia, si no se afirma la persecución o la endereza, como decía un pastor, o la endurece o la suaviza o la blanda. Nos conviene, mis hermanos, estar a cuentas con Dios hoy. Nos conviene. Para cuando venga el tiempo que va a venir, no lo detiene nada, estemos a cuentas y podamos resistir por el Espíritu y Dios pueda darnos direcciones. Así como la mujer tsunamita, Eliseo le dijo, vete, que viene gran sequía, el Espíritu nos diga a dónde ir. Créanme que viene. Si usted cree que es algo para echar miedo, anótelo con fecha. Y cuando llegue va a decir, es así. Lucas 8:14. Aquí habla de la parábola del sembrador. Pero tomé este verso para un punto que quiero exaltar. Aquí dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, vamos a suponer de la iglesia, son ahogados por los afanes, ¿y qué dice? Y las riquezas y los placeres de la vida. Hay un hilo tan fino en lo que llamamos, Dios nos dio las cosas para divertirnos y pasarla bien. Yo estoy de acuerdo, totalmente. Pero aquí en esta parábola dice que la palabra de Dios es ahogada. Quiere decir que intercambiamos la necesidad, o sea, la importancia de la palabra por cosas terrenales. Por ejemplo, a veces podemos venir a la iglesia y quizás el culto, el Espíritu Santo lo extienda. Y usted tenía una cita a la 1 para ir a un parque, a la playa, y usted está así. Vamos, que se acabe ya. Bueno, aquí cae eso. Aquí dice que los afanes son las personas que por el trabajo no pueden orar, no pueden estudiar la palabra, no pueden pasar tiempo con el Señor. Ahora, hay que trabajar, pero aquí dice afanes, el afán, el corre, como decimos en mi país. Luego dice las riquezas. Riquezas aquí no es los que son millonarios, son los que emplean su tiempo solamente en buscar dinero. Todo lo que maquinan es cómo puedo hacer más dinero, cómo puedo adquirir más dinero, en qué puedo invertir mi dinero. Aquí es eso. Y luego los placeres. Ahora, si usted gana en este país, por ejemplo, $300 a la semana, ¿verdad? Eso da para comer, vestir y pagar renta, ¿verdad? Da para vivir 300, ¿sí o no? ¿No? ¿No da? Ahora, no, qué bueno que dijeron que no. Ahora, no da porque no da donde queremos vivir. Ahora sí da, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos un reglamento yo tengo que tener esto. Mi apartamento tiene que ser así de tal tamaño. Ahí no da. Pero Pablo dice, si tienen sustento y abrigo, estén contentos. ¿Por qué tan tristes? Eso dice la palabra. Pero aquí dice que los afanes de la vida, las riquezas y los placeres del buen vivir, dice, no llevan fruto, dice el verso. Yo pregunto, una persona que se hace llamar cristiana y no lleva fruto, no revela el carácter de Cristo en medio de la prueba, ¿podemos en aquel día decir, Señor, permíteme entrar? ¿Me va a decir el Señor a mí, buen siervo fiel? ¿Usted cree eso? Dios, ¿por qué nos dejaría entrar? O sea, pregunto yo, por misericordia. Dice, no, Dios es bueno. Yo sé que Él es bueno, pero también es Dios de justicia.
Y su palabra fue escrita para nuestra enseñanza, para corregir, y estamos a tiempo, cada uno de nosotros. Yo compré una tijera de apodar matas, de las grandes. ¿Sabe cuáles son? Para cortar lazos, hay que cortar. ¿Usted está consciente de que hay que cortar cosas del mundo? ¿No? ¿O solamente soy yo? Hay que cortar muchas cosas que estorban la relación con Dios, que me conllevan al pecado, aunque eso no es pecado. Hay cosas que llevan, miren, eso usted lo ve inofensivo, pero ¿qué tiene de malo? No, nada. ¿Verdad que no tiene nada de malo? La tapita, y usted comienza a hablar con ella, y llega su esposa. Yo te estoy esperando, ay, perdón, me distraje. Ya un pleito por una tapita. Ahora, ¿el problema es la tapita? No, es el corazón. Es a lo que inclinamos el corazón. Entonces, eso le va a dar entendimiento de que no es la televisión, porque ahorita la botamos y la maldecimos y le hacemos cruz y le echamos agua bendita. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la inclinación de mi corazón. ¿Dónde está inclinado mi tiempo, mi corazón, mis pensamientos, mi vida? ¿Qué amo? Esa es la palabra, eso es lo que quiere decir el Señor. Proverbios 37, no lo busquen, miren lo que dice. Dice, dos cosas, aquí habla el predicador. Dos cosas te he demandado al Señor. No me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La Biblia nos enseña exactamente de que no podemos tener dos dioses. Y hay personas que confían en su autojusticia y dicen, no, pero yo tampoco soy avaricioso. No, yo sé que no. Pero el problema aquí es que yo le dije al inicio del servicio que no diga lo que usted es o no. Deje que la palabra lo lleve. Porque es fácil nosotros decir, bueno, yo los otros días agarré y le di 15 pantalones que yo tenía a los pobres, pero le quedan 25. Entonces, eso lo hace cualquiera, ¿sí o no? Ahora, ¿tendríamos nosotros la actitud de Cristo de darlo todo? Porque darle la mitad de mi comida, eso lo hace un ser humano, pero darla toda y quedarse sin comer, eso lo hace un cristiano. Los fariseos tenían un tipo de justicia, pero Jesús dijo, si vosotros no tienen la mayor justicia que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Da pena de que hay personas no cristianas que tienen mejor testimonio que nosotros. ¿A usted no le da pena eso? ¿No le duele el corazón? De que la iglesia no tiene mayor testimonio que los no cristianos. Personas más responsables que nosotros. Personas que andan más derecho que nosotros moralmente. Y nosotros somos cristianos, poseemos la palabra de poder. Servimos al Dios vivo. Y hay personas allá que se portan mucho mejor. Que el testimonio de allá nos opaca como cristianos y no tenemos boca para predicar. ¿No da pena eso? Por eso es que las cosas están como están, porque no hay una iglesia que brilla, lamentablemente. ¿Qué vamos a hacer? Queremos solución, ¿verdad? Bueno, en las instituciones divinas, el Señor, en su orden, primero instituyó ¿cuál? ¿Cuál fue la primera institución? La familia. Ese es el orden. La familia fue la primera institución, Adán y Eva. Segundo, el Estado, lo que es el gobierno terrenal. Esa es una institución divina. Dice que ninguna autoridad es puesta sino por Dios. Y la tercera que apareció en el Nuevo Testamento es la iglesia. Entonces, si vemos el orden primordial es mi familia. Desde mi casa, luego mi trabajo y después la iglesia. Las iglesias tienen esto invertido, donde primero está la iglesia. No puedo trabajar hoy porque voy a la iglesia. Eso no tiene sentido, porque ya rompe el orden de Dios. Mi amor, no te puedo atender porque estoy ocupado en la iglesia, a mi esposa en este caso. Y eso está invertido. Primero la familia, luego el trabajo y después la iglesia. Entonces, cuando damos testimonio en la casa y en el trabajo, luego viene la iglesia. Ahora, yo le aconsejo que solamente se compre su tijera de apodar. Sí, porque es un proceso diario. Mira, de la escuela del matrimonio no nos vamos a graduar nunca. Es diario, es todos los días, es trabajando cada día. Es un trabajo fuerte, es duro, pero hay que hacerlo si amamos a Dios, ¿sí o no? Tengo una lista de cosas aquí que el Señor puso en mi corazón para nosotros. ¿Cómo comenzamos? Lo primero es arreglar cuentas como deudas atrasadas, económicamente. Tenemos que limpiarnos de deudas, número 1. Lo segundo es arreglar cuentas con falta de perdón, que era lo que el hermano compartía. Lo tercero, examinar conforme al Espíritu lo que nuestros ojos y oídos ven y oyen cada día. Esa es la purificación.
Comenzar a buscar el rostro del Señor con todo el corazón. Comenzar. Escudriñar su palabra y permanecer en ella día y noche meditando. Predicar el Evangelio. Sigue. Luego, esperar la venida del Señor como si fuera hoy. Y por último, invertir en el reino de Dios conforme a la dirección de Dios. El Señor nos bendice para que el Evangelio terrenal siga avanzando. Y yo no vengo a traer un mensaje de prosperidad, invierte en el reino, sino conforme Dios le toque su corazón, invierta en las iglesias sanas que están predicando el Evangelio. No necesariamente aquí, sino lo que Dios le dirige en su corazón. Miren, van a venir tiempos que por lo que usted trabajó mucho lo va a perder como un estornudo. Van a venir esos tiempos. No estoy confesando negativo, la Biblia lo dice. Y si no estamos conformes solamente con Dios, vamos a salir corriendo y vamos a ser uno del montón. La corriente va a seguir y nos va a llevar con todo. Vamos a trabajar en nuestra avaricia. Si no tenemos algo, no hagamos lo indebido por adquirirlo. Si el vecino compró algo y yo no lo tengo, gloria a Dios. Enfoquémonos en el Señor y aprendamos como Pablo a tener riquezas, pero también a tener necesidad. Amén. Ahí donde usted está, incline su rostro. Vamos a terminar. Yo le voy a dar un segundo para nosotros meditar en lo que Dios nos ha hablado en esta hora.